Hola, mi nombre es Yuriya Pérez. Actualmente curso la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta es la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el maestro Juan Morales. En esta unidad, que es la 3, vamos a estar relacionado con el libro de Estadística de Mario F. Triola. Este video va a estar relacionado al capítulo 12, Análisis de Variancia, de la página 625 a la 658. Comenzamos con el 12.2, ANOVA de un factor. Y esos son los ejercicios a resolver. Pasemos a resolver el primer ejercicio del 12.2. Bien, este es el libro que se menciona, el estadístico de Mario Triola, que vamos a usar. Bien, en el capítulo 12 nos habla del repaso y preámbulos. En esta sección 9.3 presentamos métodos para comparar las medidas de dos muestras independientes. En este capítulo aprenderemos a someter a pruebas la igualdad de 3 o más medidas poblacionales utilizando el método de análisis de varianza de un factor. El término un factor se utiliza porque los datos muestrales se separan en grupos de acuerdo con una característica, en vez de referirnos al objetivo principal de someter a prueba la igualdad de medias. El término análisis de varianza se refiere al método que empleamos, en el cual está basado en análisis de varianza muestrales. También aprendemos a comparar poblaciones separando en categorías considerando dos características o dos factores, con el género de colores de ojos, como los datos muestrales que se clasifican de acuerdo a dos factores independientes. En el método se denomina análisis de varianza en dos factores. Distribuciones de los métodos de análisis de varianza ANOVA de este capítulo requiere la distribución F, que se presentó por primera vez en la sección 9.5. Como se recuerda, la distribución F tiene las siguientes propiedades. Véase la figura 12.2. Entonces son las propiedades. Enfocándonos en el capítulo 12.2, ANOVA de un factor, nos dice, en esta sección se presenta el método de análisis de varianza de un factor, que se utiliza para someter en prueba hipótesis de 3 o más medias poblacionales. Son siguientes como H igual, que nos muestra. Puesto que los cálculos son muy complicados, recomendamos interpretar los resultados obtenidos por medio de un programa de cómputo o de una calculadora T1 83 entre 8 Plus. Sugerimos la siguiente estrategia de estudio. Como podemos ver, aquí viene la definición del análisis de ANOVA, las aplicaciones, el objetivo y los requisitos que debe cumplir. El primer ejercicio que nos pide el 12.2 es el ejercicio número 1, que dice conocimientos estadísticos en pensamientos críticos. ANOVA a continuación se incluyen las anchuras de los cráneos obtenidos de los cráneos de egipcio de 3 épocas diferentes según los datos American Rose y de T-Bay, de Thompson y de Rayo. Supongamos que planeamos usar una prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba de afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma medida. Bien, aquí nos hacen dos preguntas, el inciso A y el inciso B. Vamos a meter esta información, los datos que nos están dando al Minitab y posteriormente a resolver el ejercicio. Una vez ya capturando los datos en Minitab, nos vamos a estadísticas, ANOVA, un solo factor. Seleccionamos la primera. Aquí colocamos anchura, aquí colocamos años. Y le damos en gráfica. Perdón, que diga en comprobación. Aquí dejamos 5, seleccionamos OK, seleccionamos seleccionamos la más grande, seleccionamos estos 3 y damos a aceptar.
y damos aquí atrás a aceptar. Ya nos da el resultado. En base al resultado que nos está dando aquí, podemos responder a las dos preguntas que se nos hace el inciso A y el inciso B, que dice A. En este contexto, ¿qué características de los datos indican que deberían utilizar el análisis de variancia de un factor? La respuesta es: los datos están ordenados de acuerdo a las características o el factor de la época. El inciso B dice: si el objeto fuera someter a pruebas la afirmación de que las tres épocas tienen la misma medida, ¿por qué el método se denominaría análisis de varianza? Aquí pues veríamos el método para someter el factor de las tres medias. En este factor se basa en las estadísticas de la varianza poblacional. El siguiente ejercicio es el ejercicio número 4. Dice: ¿cuál media es diferente? La respuesta a este ejercicio es sí, porque primero se revisan las medias si son significativas y se revisa y posteriormente se realiza la prueba de Turkey. El siguiente ejercicio a resolver es el ejercicio número 5, que dice: en los ejercicios del 5 al 16 se utiliza el análisis de varianza para la prueba indicada. Medidas de facilidad de lectura. Se seleccionaron al azar páginas El oso, el dragón del Tom Clancy, Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling y La guerra de la paz de León Tolstoy. Se obtuvieron puntuaciones sobre la facilitación de lectura de cada página en la escala de Freish, así como el resultado de la calculadora T1-83 entre 84 plus del análisis de varianza. Los cálculos aparecen al margen. Utilice la significancia de 0.05 para someter a prueba de afirmación de los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de Freish. Y la respuesta al ejercicio número 5 dice: existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de Freish, ya que la estadística de prueba es de 9.469 y el valor crítico es de 3.285. Como podemos observar, en este lado tenemos los resultados de la calculadora TI 83 sobre 84 plus. El siguiente ejercicio es el ejercicio número 6, dice palabras, oraciones. Se seleccionaron al azar muestras de página de los tres libros considerando el ejercicio número 5. Se calculó el número de promedio de palabras por oración de cada página. A continuación se muestran los resultados en mitad. Para analizar la varianza, utilice el nivel de significancia de 0.55 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen el mismo número de media de palabras por oración. Bien, analizando este cuadro que es en mitad, nuestra respuesta es que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación que los tres tienen los mismos números de palabras por oración y que el p-value es de 0.30 mayor que 0.05. Esto quiere decir que se rechaza la hipótesis nula. Continuando con los ejercicios, vamos con el ejercicio número 10, que dice cantidades de voltaje. En el conjunto de datos 13 de apéndice B se enlista las cantidades de voltaje medias de la electricidad suministrada directamente a la casa del autor, de un generador independiente y de un alimentador de electricidad ininterrumpida conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza obtenidos por el medio de la aprobación JMP. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba de afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma medida de voltaje. Se puede
esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de 3 fuentes diferentes de electricidad. Entonces, analizando estos datos de Minitab según JMP, decimos que existe suficiente evidencia para rechazar la afirmación de que los aparatos electrónicos se comportan de la misma forma cuando reciben una alimentación de 3 fuentes diferentes. En el siguiente ejercicio número 11 dice lesiones de cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos lesionados en la cabeza de los maniquíes para probar de choques utilizados en el mismo automóvil del problema del capítulo. Se utilizaron unidades de medida que presentan un criterio estándar de las lesiones de la cabeza. Utiliza el nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba de hipótesis nula de que la diferencia de categorías de automóviles tienen la misma medida. Los datos sugieren que los automovilistas grandes son más seguros. Entonces aquí tenemos los datos. Estos datos vamos a meter a Minitab y posteriormente a resolver. Ya una vez metiendo los datos a Minitab, nos vamos a estadística, nos vamos a ANOVA, nos vamos solo factor, seleccionamos el primero y aquí ponemos lesiones en la cabeza y acá tamaños del alquimista y le damos a aceptar. Nos salen las gráficas y aquí nos sale el resultado. ¿Los ve? Y como conclusión llegamos a que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación que los diferentes tipos de categorías en automóviles tienen la misma medida. Entonces aquí no se sugiere que los automóviles grandes sean más seguros. Continuando con el ejercicio número 12, dice lecciones de Mefford en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medias en libras sobre el fémur izquierdo en maniquíes para las pruebas de choques utilizados en los mismos automóviles del problema de capítulo. Utiliza un nivel de significancia para someter a prueba la hipótesis nula, que las diferentes categorías de automóviles tienen el mismo medio. Los datos sugieren que los automovilistas grandes son más seguros. Aquí vamos a capturar los datos en Minitab. Y una vez capturados los datos en Minitab, vamos a estadísticas, ANOVA, seleccionamos el primero, le ponemos lesiones, tipos de carro y le damos a aceptar. Entonces aquí podemos ver el tipo de modelo, el nivel de significancia, que es de 0.05, información del factor, análisis de variación, resumen del modelo y medias. De acuerdo a esta información, llegamos a la conclusión. Dice que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación. Y eso quiere decir que esto nos sugiere que los autos más grandes sean los más seguros. El siguiente ejercicio es el ejercicio número 13, tiempos en triatlón. Entonces vamos a meter estos datos que nos están dando a Minitab y posteriormente a resolverlos. Continuando con el ejercicio número 13, metemos los datos a Minitab, le damos estadística, ANOVA, un solo factor, seleccionamos tiempos, millas y le damos a aceptar. Ok, una vez ya podemos observar los resultados que nos dan. Firmas utilizadas, información del factor, análisis de varianza, resumen de modelo, medias, desviación agrupada. Entonces llegamos a la conclusión que existe suficiente evidencia para afirmar el rechazo de que las 3 millas tienen el mismo tiempo medio. Se sugiere que la tercera milla toma más tiempo, ya que al dar vuelta incluye como una pendiente. El siguiente ejercicio de resolver es el ejercicio número 14, emisiones de automovilistas. A continuación se instalan las condiciones medias del gas intermedio, emitiendo por 3 categorías diferentes de automóviles.
La emisión se expresa en el tamaño por año en equivalente de CO, utilizando un nivel de significancia de 0.5. Somete la prueba de afirmación de las diferentes categorías de automóviles, emite la misma cantidad media de gas del intervalo. Con base en los resultados, conteste: ¿para qué el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas intervalos? Pues vamos a meter estos datos a Minitab y a resolverlos. Una vez capturados los datos de Minitab, igualmente los vamos a estadística, ANOVA, un solo factor. Seleccionamos el primero, aquí seleccionamos media de gas, aquí seleccionamos cilindros y le damos a aceptar. En base a los resultados que nos da la variancia de resumen de molde, las medias y la gráfica de intervalo del gas contra los cilindros, entonces llegamos a la conclusión que existe suficiente evidencia para afirmar el rechazo. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de que las 3 millas tienen el mismo tiempo medio. Sugiere que la tercera milla toma más tiempo porque la tercera vuelta incluye una pendiente. Solo remarcando la respuesta correcta del ejercicio número 14, se dice que existe suficiente evidencia para afirmar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóvil emiten la misma cantidad de gas media del invernadero. Entonces, continuando con el ejercicio número 15, dice: nicotina en cigarrillos. Remítase el conjunto de datos de 4 apéndice B y utilice 2 cantidades de nicotina. Bien, en este ejercicio nos hace una pregunta que dice: parece que el filtro marca algunas diferencias. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Una vez ya capturados los datos en Minitab, nos vamos a estadística, ANOVA, un solo factor. Seleccionamos nicotina, tipo nicotina, y le damos a aceptar. Bien, aquí tenemos los resultados. En base a este resultado, llegamos a la conclusión que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación que los 3 tipos de cigarrillos tienen la misma cantidad de media de nicotina, ya que el más grande tiene 1.26 a diferencias que otros. En el siguiente ejercicio número 16 dice: aquí traen un cigarrillo. Remítase el conjunto de los datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de adquirir. Entonces nos vamos al apéndice B y obtenemos los datos para resolver este ejercicio, el cual nos plantea la siguiente pregunta que dice: ¿parece un filtro marca alguna diferencia? Entonces, continuando con el ejercicio, pasamos los datos a Minitab, nos vamos a estadística, nos vamos a ANOVA, nos vamos a un solo factor, igual seleccionamos el primero, en este caso seleccionamos metilquitrán, seleccionamos tipo de nicotina y le damos a aceptar. Ya tenemos esto. Tenemos datos de la hipótesis nula, hipótesis alterna, nivel de significancia, información de factores, nivel, valores, análisis de varianza, resumen del moldeo, medias de nicotinas, grandes métodos y dirección de agrupado, ¿no? Entonces, a base de estos resultados que nos da Minitab, podemos decir que entonces decimos que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de los cigarrillos, que los cigarrillos contienen, los 3 tipos de cigarrillos contienen la misma cantidad de alquitrano. Entonces, estos fueron los primeros ejercicios que se pidieron en el capítulo 12.2. Entonces vamos a continuar con los siguientes ejercicios. Continuando con los ejercicios del capítulo 12.3, ANOVA de 2 factores. Hablemos un poco sobre el concepto clave. En esta sección estudiamos el método de análisis de varianza de 2 factores que se utilizan con los datos separados en categorías de formas de acuerdo con 2 factores. En el método de esta sección se requiere que primero realicemos una prueba de interacción entre 2 factores. Después, efectuemos una prueba para definir si el factor
de renglón tiene algún efecto, y también para determinar si el factor de la columna tiene algún efecto. La tabla 12.3 es un ejemplo de los datos clasificados de acuerdo a dos factores. 1. Tipo, un factor de variables de renglón de tipo automóvil extranjero nacional. 2. Tamaño del segundo factor de la variable de la columna, tamaño del automóvil, impacto, medio o grande. Entonces aquí está en la tabla 12.3 un poco de la definición. La definición nos dice que existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia es en las diferentes categorías del otro. Igual viene un ejemplo: exploración de datos, las gráficas que nos salen a resolverlos en Minitab, los análisis de varianza, medidas más grandes, interacciones. Igual aquí nos explica con este diagrama el inicio, la determinación que existe en la interacción de los dos factores, en grado que exista un efecto debido a la interacción entre los dos factores. Si existe, si no existe. Si existe, deténgase, no cambie los efectos de algún factor sin considerar los efectos del otro. Entonces, si existe, se rehace la hipótesis y de ningún efecto. Entonces, si no, determine si existe un factor de renglón utilizando el valor P para el estadístico de prueba. Entonces aquí está la fórmula que se va a utilizar en dado caso de que no. Si el valor P es pequeño, por ejemplo, menor que 0.05, se contribuye que existe un efecto de factor de renglón. Y dice, determine si existe un efecto de factor de columna utilizando el valor P de estadístico, igual lo dan esta fórmula, y dice que si existe el valor P es más pequeño, por ejemplo, de 0.55, se contribuye a la existencia de los factores de columna. De esta forma encontramos los objetivos, los requisitos, los procedimientos de la ANOVA de dos factores en base a la figura 2. Continuando con el capítulo 12.3, destrezas y conceptos básicos, empezamos con el primer ejercicio que nos está pidiendo. Dice conocimientos estadísticos y pensamientos críticos. ANOVA de dos factores. Un grupo de investigadores eligieron al azar hombres y mujeres y los pasaron y los pesan. Su peso se presenta en la siguiente tabla de manera que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué características de los datos sugiere que el método de análisis adecuado es una ANOVA de dos factores? Es decir, aspecto de los datos indica dos factores. Entonces, como podemos ver aquí en la tabla, llegamos a la conclusión de que los datos que se clasificaron utilizaron las dos variables diferentes del género y del grupo de edades. En la 12 dice ANOVA de dos factores. Y los pesos se registraron en la tabla descrita del ejercicio 1. ¿Qué podríamos determinar al utilizar los métodos de análisis de variación de dos factores? Si es significativo los dos factores de sexo y edad, y si interactúan son significativos. El siguiente ejercicio que nos pide, el 12.3, es el ejercicio número 4. Dice interacción. A continuación aparece una gráfica de interacción con Minitab que representa los pesos de alumnos cultivadores de terreno diferentes, terreno 1 y terreno 2, con diferentes tratamientos, ninguno fertilizado, riego, fertilizado y riego. La pregunta que nos hace aquí es, ¿qué sugiere esta gráfica acerca de la interpretación de los dos factores? Entonces, analizando la gráfica, llegamos a la conclusión que algunas medidas de los tratamientos son más grandes que otras. Los siguientes ejercicios a realidad son el 8, efectos de interpretación, efectos de tipo y efectos de tamaño. Estos tres ejercicios están correlacionados a resolver en Minitab. Les voy a leer cada uno y posteriormente lo resolvemos en Minitab y damos la respuesta de cada uno. Primer ejercicio 8 dice:
Efectos de interacción. Someterá a pruebas de hipótesis nula de que las medidas de lecciones de cabeza no se deben efectuar por una interacción entre tipos de automóvil, extranjeros, nacionales y el tamaño de automóviles compactos, medianos, grandes. Y aquí nos pregunta, ¿qué contribuye? El ejercicio número 9 nos dice efecto del tipo. Supongamos que las medidas de lesiones en la cabeza no se ven tan afectadas una interacción entre otro tipo de automóvil extranjero o nacional y el tamaño de automóvil compacto, mediano o grande. La pregunta aquí es, ¿existen suficientes evidencias para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre la medición de lesiones de la cabeza? El ejercicio 10 dice, efectos de tamaño. Supongamos que las medidas de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero, nacional y el tamaño del automóvil compacto, mediano o grande. La pregunta aquí es, ¿existen suficientes evidencias para sustentar la afirmación de que el tamaño del automóvil compacto, mediano o grande tiene efectos sobre las mediciones de lesiones en la cabeza? Ya una vez obteniendo los datos de los tres ejercicios, nos vamos a estadística, nos vamos a ANOVA, nos vamos a modelo de efecto mixto y nos vamos a ajuste de modelo de efecto mixto. Damos a aceptar y nos sale este cuadro. Okay. En ese cuadro, en la primera vamos a poner lesiones de cabeza. En el segundo vamos a poner tipos de automóviles junto con tamaños de automóviles y le damos a aceptar. Ok, con base a los resultados que nos acaban de arrojar, tenemos información sobre el factor, el tipo de automóviles, tipos, niveles, valores. Tenemos las componentes de la varianza, var, et, valor de p y valor con estos resultados que nos acaba de arrojar Minitab, vamos a responder las preguntas que nos hicieron cada una de ellas. De acuerdo al ejercicio 8, se dice que no existe suficiente evidencia para justificar que el rechazo de la afirmación, la pérdida de peso Entonces dice que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de las velocidades, de las mediciones de las lesiones en la cabeza. Y esto que no se ve afectado por una interacción entre el tipo de auto, ya sea extranjero o nacional. Tampoco influye el tamaño del auto, si es compacto, mediano o grande. En este ejercicio el estadístico de prueba es de 1.4. El valor P es de 0.281 y por eso se llega a esta conclusión. En el ejercicio número 9 se hace la pregunta aquí, si existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de qué tipo de automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. El estadístico de prueba en este ejercicio dio de F es igual a 2.25, el valor P de 0.159, entonces esto quiere decir que no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto. De acuerdo a la hipótesis del automovilista, no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los hechos que el automóvil sea extranjero o nacional tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. Bien, en el ejercicio número 10 dice, existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que tamaño de automóviles compacto, mediano, grande tienen efectos sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. Bien, aquí dice que el estadístico de prueba nos dio F igual a 0.44 y el valor P de 0.665. Esto quiere decir que no se rechaza la hipótesis nula de la ausencia del efecto del acuerdo al tamaño del auto. Entonces no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea compacto, mediano o grande tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. Entonces estas son las
respuestas a estos ejercicios. Continuamos con el siguiente ejercicio, que es continuando con el ejercicio número 14, niveles de colesterol. En la siguiente tabla lista niveles de colesterol medidos provenientes de los conjuntos de datos 1 del apéndice B. Se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre género y edad. Se deben afectar los niveles de colesterol por el género. Se deben afectar los niveles de colesterol por la edad. Bien, vamos a resolver este ejercicio de acuerdo a los datos que nos arroja este ejercicio. Una vez colocando los datos en Minitab, nos estadística, NOVA, moldeo de efectos mixtos, ajustes de efectos mixtos. Nos seleccionamos nivel de colesterol y aquí seleccionamos sexo y edad y le damos aceptar. Sexo y edad y aceptar. Pequeño problemilla. Entonces aquí nos arroja los efectos mixtos, método, información del vector, comportamiento de variación, resumen del moldeo, coeficientes, ajustes, diagnóstico marginales observados comunes, ajustes, diagnóstico para observación de común. Con esos resultados vamos a resolver esto, que llegamos a la conclusión que para la interpretación de la estadística de prueba, F es igual a 2.88 y el valor P es 0.076, de manera que no hay suficiente efecto de interacción significativo. Parece que el nivel de colesterol no se ve afectado por una interacción entre género y edad. Ok, vamos a repetir este ejercicio por error de dedo. Nos vamos a traza de NOVA. Nos vamos a moldeo lineal general, ajustes, igual nivel de colesterol, sexo y edad, y le damos aceptar. Ya que le dimos aceptar, nos arroja este resultado donde nos da el estadístico de prueba y el valor crítico de F. Continuando con el ejercicio número 15, dice el ejercicio número 15, experimentos de panecillos. A continuación se presenta la calificación de panecillos otorgados por expertos. Los diferentes panecillos se hornearon con un ingrediente adicional y se utilizaron diferentes cantidades de suero de leche. La pregunta que nos hace aquí es: la calificaciones se deben afectar por una interacción entre el uso de los ingredientes adicionales y la cantidad de suero de leche. La calificación se debe afectar por el uso de ingredientes adicionales. La calificación debe afectar por la cantidad de suero de leche. Bien, entonces con estos resultados que están aquí, vamos a resolverlo. Igual, ya una vez colocados los datos en Minitab, nos vamos a estadística, a NOVA, nos vamos a modelo lineal general, ajustes de nuevo. Y aquí le vamos a poner calificaciones de panecillos. Acá abajo le vamos a poner forma de panecillos junto con el suero de la leche y le damos a aceptar. Dice, de acuerdo a la información que nos acaba de arrojar Minitab, llegamos a la conclusión que para la utilización del estadístico de prueba, F es igual a 41.38 y el valor P es de 0. De manera que hay un efecto en la interacción significativo. Parece que la calificación se debe afectada por una interacción entre el uso de ingredientes adicionales y la cantidad de leche y de suero que le agregan. Llegando al penúltimo ejercicio, que es el número 16, nos dice niveles de colesterol. Remítase a los datos muestrales del ejercicio 14 y utilice únicamente los primeros datos de cada celda. Suponga que hay un efecto sobre el nivel de colesterol provocado para una interacción entre un grupo de edad y género. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se deben afectar por el género. Existen suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se deben afectar por el grupo de edades. Bien, vamos a resolver este ejercicio. Una vez ya colocados los datos del ejercicio número 16 en Minitab, nos vamos a estadística, nos vamos a NOVA, nos vamos a NOVA balanceo,
En el primero le ponemos nivel de colesterol, en el segundo le ponemos sexo, edad y le damos a aceptar. Una vez aceptando esto, nos va a arrojar este mini tab. Como podemos ver, aquí tenemos el estadístico de prueba, los valores críticos. Entonces tenemos dos valores estadísticos de prueba, valor P, y entonces de acuerdo a este resultado no se puede rechazar la hipótesis nula de las ausencias de renglón del efecto de género. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se deben afectados a los factores de la columna. No se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de efecto de factor de la columna de edad, y que no existe suficiente evidencia para sostener la afirmación de los niveles de colesterol se deben afectar por la edad, que no se ven afectados por la edad. Dice, continuando con el penúltimo ejercicio, dice, lista de experimentos de expansión. Remítase a los datos muestrales del ejercicio 15. Utilice únicamente el primer dato de cada celda. Suponga que no hay efecto sobre la calificación de una interacción entre un uso de ingredientes adicionales y la cantidad de suero de leche. La pregunta aquí es, ¿existe evidencia suficiente para sustentar que la afirmación de la calificación se van afectadas por el uso de ingredientes adicionales adicionales? La siguiente pregunta es, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de leche y suero? Bien, aquí la respuesta de esta es, el factor del renglón, el estadístico de prueba es de 0.10 y el valor P es de 0.771, de manera que se rechaza la hipótesis nula a ausencia de un efecto del factor del renglón del ingrediente adicional. Entonces quiere decir que no existe suficiente evidencia para sustentar que la afirmación que la calificación se deben afectadas por el uso de ingredientes adicionales. El factor de la columna del estadístico de prueba es de 1.23 y el valor P es de 0.434, de manera que no se rechaza la hipótesis nula en ausencia del efecto del factor de la columna de la evidencia de la cautilidad de suero y de leche. Entonces en la segunda pregunta no existe suficiente evidencia para sustentar que la afirmación que las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero y de leche. Entonces, para ver cómo llegamos a esta conclusión, vamos a resolver el ejercicio en Minitab. Entonces, nos vamos, ya que tengamos los datos en Minitab, nos vamos a estadística, ANOVA, ANOVA de balanceo. En el primer ejercicio vamos a poner calificaciones de panecillos. En la siguiente vamos a poner forma de hornear y suero y le vamos a dar aceptar. Como se había mencionado en la respuesta, el estadístico de prueba era de F de 0.10 y el valor P de 0.771, y por esta razón fue que se rechazó la hipótesis nula. Y por esta razón no se rechazó la hipótesis nula. Entonces, esto quiere decir que no existe suficiente evidencia para sustentar que unos ingredientes hagan la variación en la calificación. Por esta razón no se ve afectada las calificaciones. Agradezco su atención, recordándoles que el libro que utilizamos es de Mario F. Triola, es el libro de estadística. Ese libro se puede encontrar en la plataforma o en alguna biblioteca.